Buenas noches. Tenemos la presencia del señor Luis Espinosa Céspedes, director de las aldeas infantiles del gobierno regional de Ancash, que a su vez también es poeta y escritor, me dicen. Buenas noches, señor Luis Espinosa. Quisiéramos saber cuál es su opinión acerca de la pregunta, ¿cómo influye a diferencia de género en la felicidad? Buenas noches. Yo creo que dice breve. La diferencia de género no determina la felicidad. Es decir, el hecho de ser hombre o mujer no hace de que el hombre o la mujer sean más felices que el uno o la otra. Para mí, la felicidad está en el mismo hecho práctico como vive un hombre o una mujer. Bueno, la otra pregunta sería, ¿cómo afecta el nivel socioeconómico en la felicidad? Yo creo que sí, hay una relativa influencia. Como en todo en la vida, todo es relativo. Un pobre no posee muchas riquezas, mucho bienestar, mucho lujo, puede ser feliz a su manera. Un rico, un millonario, un hombre, una mujer privilegiado, ¿no? Un bienestar casi absoluto, no pienso que sea feliz totalmente, pero a su manera pueden ser felices, ¿no? Me parece muy bien. Por último, una pregunta final. ¿Quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Es una pregunta que se ha hecho posiblemente toda la vida, ¿no? Las mujeres dicen que son más felices los hombres manifiestan que las mujeres son más felices, viceversamente, ¿no? Yo pienso que esta pregunta está ligada a la primera pregunta, ¿no? Sí, se puede decir que sí. Si el sexo masculino es más feliz o no que el sexo femenino. O en este caso, si hay hombres que pueden ser hombres, son más felices que las mujeres. O en el plano de la infelicidad. Los hombres son más infelices que las mujeres, y viceversa, ¿no? Yo pienso que el problema no está en la diferencia de sexo. Por el hecho de ser hombre o mujer, somos más felices o menos felices. Ya lo he planteado en la segunda pregunta. El hecho material de la vida social de un hombre, de una mujer, en un tiempo, en una sociedad determinada, es lo que va a hacer que ese hombre, esa mujer, sea feliz o infeliz. Feliz porque habrá logrado sus sueños, dinero, un carro, o de repente la felicidad espiritual, el amor, la poesía, el arte, la música, qué sé yo. Y eso lo puede lograr el hombre o la mujer indistintamente de que sean hombres o mujeres. Muy bien, señor Luis. Le agradezco sus respuestas a mis preguntas. Ingeniero, buenas noches. Me gustaría hacerle 3 preguntas. La primera es, ¿influye la diferencia de género en la felicidad? Desde mi punto de vista, no, porque uno tiene que ser feliz a su manera. Muy bien. La segunda pregunta, ingeniero, es, ¿cómo afecta el nivel socioeconómico en la felicidad? Mm, Primeramente, para mí, el nivel socioeconómico no determina la felicidad de una persona. Muy bien. La última, ingeniero, ¿quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Desde mi punto de vista, los hombres, porque yo soy hombre y soy feliz. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches. Ingeniero, buenas noches. Quiero hacerle 3 preguntas, por favor. La primera es, ¿influye la diferencia de género en la felicidad? No influye tanto la diferencia de género en la felicidad. Tanto el varón como la mujer son felices. La segunda pregunta, ingeniero, ¿cómo afecta el nivel socioeconómico en la felicidad? El nivel socioeconómico es importante, pero no es la felicidad. No es la felicidad.
El dinero no hace feliz a la persona. La última pregunta, ingeniero. ¿Quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Bueno, esa pregunta es incógnita, ¿no? Pero yo supongo que la felicidad es de ambos. Ambos. Ingeniero, buenas noches. Me gustaría hacerle tres preguntas. La primera pregunta es, ¿influye la diferencia de género en la felicidad? No me influye. ¿Por qué? Porque no tenemos, no tiene nada que ver ser hombre y ser mujer con lo que queremos en esta vida. La segunda pregunta, ingeniero, es, ¿cómo afecta el nivel socioeconómico en la felicidad? No afecta para mí, a mi parecer, a mi opinión, porque uno puede estar en un nivel bajo de economía, pero puede estar rodeado de muchas cosas que le hacen feliz. El dinero no compra la felicidad. La última pregunta, ingeniero, ¿quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Creo que los hombres, porque nos preocupamos menos en qué nos vamos a poner, menos físicos somos los hombres, digo, menos preocupados por esos temas. Muchas gracias, buenas noches. Ya. Buenas tardes, señorita Daisy. Gracias por darme unos minutos de su tiempo. Quisiera hacerle unas cuantas preguntas. A ver, vamos a ver acerca de qué. ¿Influye la diferencia de género en la felicidad? Pienso que no. No influye la felicidad en la diferencia de género porque cada quien vive de acuerdo a su propio género, ¿no? Cada quien es feliz de acuerdo a las cosas que hace. Ya. Para usted, ¿cómo afecta el nivel socioeconómico en la felicidad? Pienso que bastante, porque es una de las cosas más importantes en la familia, en la sociedad. Sin el dinero no se hace nada y es uno de los principales problemas dentro de la familia, dentro de la sociedad también. Sin el dinero no se puede hacer nada y uno de los problemas principales para mí. Sin dinero comienza a haber dificultades en cualquier lugar. Ya. La última pregunta, señorita Daisy. ¿Quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Ambos. Cada quien es feliz, como dije al principio. Cada quien es feliz de acuerdo a las cosas que hace, de acuerdo a las cosas que se propone en el futuro. Cada quien es feliz de acuerdo al sexo que Dios le dio, ¿no? Ya. Gracias, muchas gracias, señorita Daisy. De julio, primer día de filmación. ¿Nombres? Jenny Alba Rojas. Juana Durán Alimpio. Elmer Aiquipa Salazar. Y Sonny Giancarlo Arias Zapa. Caballero, buenas tardes. Somos la Universidad Prueba del Norte, la que está en San Carlos, y queríamos hacerle un par de preguntas, solamente para saber un tipo de encuesta y un tipo de estudio que estamos haciendo. A ver, señor, buenas tardes. La pregunta es, ¿quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Bueno, las mujeres para mí que son más felices. Las mujeres, ok. Las mujeres, bravo. La siguiente pregunta, ¿quiénes son más felices, los casados o los solteros? Los solteros son más felices. Los solteros, ok. Pasado a los 40, ¿quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Los hombres. Los hombres. Hombre, ok. Antes de los 40, ¿quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Las mujeres. Mujeres. Ok, listo, caballero, muchísimas gracias. Señor, Caballero, buenas tardes. Somos de la Universidad del Norte. Quisiéramos hacerle unas cuantas preguntas. ¿Cómo no? Gracias. Ya, señor, muchas gracias. ¿Quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Ambos. ¿Por qué, señor? Porque la felicidad se complementa, no es única. Ok. ¿Quiénes son más felices, los casados o los solteros? Los casados. Los casados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hecho de formar una familia ya es un vínculo que te llama responsabilidad y tienes mucha meta para ello, para tus hijos, ¿no? Pasados los 40, ¿quiénes son más felices, los hombres o mujeres?
Pasados los 40. Pasados los 40, ¿quiénes son más felices? ¿Los hombres o las mujeres? Un poquito ambiguo, porque depende, ¿no? Por ejemplo, la mujer, yo creo que sería mucho más feliz porque si ha tenido familia, sobre todo. La mujer se realiza a través de la familia, ¿no? Antes de los 40, ¿quiénes son más felices? ¿Los hombres o las mujeres? Antes de los 40. ¿Qué cosa es ¿Quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? A ver, ¿cuál es tu respuesta, amiga? ¿Quién es el hombre, quién es más feliz, el hombre o la mujer? Los dos, ¿no? Mariel. No, pues, Es una encuesta. ¿Quién es el hombre o la mujer? Claro, los dos. ¿Felices, los casados o los solteros? A ver, Mariel, ahora viene la segunda pregunta. ¿Quién es más feliz, los casados o los solteros? Los solteros somos más felices. 40, ¿quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Pasados los 40, tú todavía no llegas, yo tengo que responder solo. Bueno, yo no estoy en la mujer, ¿cómo puedo sentir que yo como mujer, no? Usted como hombre. Como hombre. De los 40, ¿quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Los dos, todo, la felicidad depende de uno, del interior de todo. No hay que poner edad ni nada. Puede ser desde muy de jovencita hasta de demasiados años. O sea, eso es una ambigüedad que tú digas de qué edad. La edad no hace, igual como la belleza. Yo te puedo decir qué linda y hermosa mujer eres, porque la belleza es interna, no es exterior. La belleza exterior es efímera, se transforma, se deteriora, hace todo. Pero lo interior es lo que vale. Señora, ¿quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Igual. ¿Quiénes son más felices, los casados o los solteros? Los casados. ¿Por qué? Porque son esposos. Pasados los 40, ¿quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres ya están avanzados. Antes de los 40, ¿quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? No, pues depende de uno que trabaja y tiene empieza la edad ya mismo, ya se avanza. ¿Felices, los hombres o las mujeres? Ambos. ¿Quiénes son más felices, los casados o los solteros? ¿Por qué? Porque no, en cambio del casado. Pasados los 40, ¿quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Los hombres. ¿Por qué? Porque la mujer ya pasando 40, hay veces ya tienen una enfermedad que es mejor, ya ellos sufren, ya, no los hombres, los varones. Antes de los 40, ¿quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Antes de 40. Ya los mujeres. ¿Quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? ¿Por qué? Un poco reservado. ¿Quiénes son más felices, los casados o los solteros? Los casados. Pasados los 40, ¿quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Pasados los 40. Los dos. Antes de los 40, ¿quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Antes de los 40. Antes, los hombres. ¿Quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Los dos. Los dos. ¿Por qué? Dependiendo de la actividad de vida que lleve. ¿Quiénes son más felices, los casados o los solteros? También los dos. Puede ser feliz siendo soltero y puede ser feliz casado. Según como se quiera. Pasados los 40, ¿quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Pasados los 40, los más felices siguen siendo los hombres. Pero los hombres yo creo que son más felices. Antes de los 40, ¿quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Los dos, antes de los 40 los dos. Muchas gracias. ¿Quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? ¿Quiénes son más felices, solteros o casados? Casados. Pasados los 40, ¿quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? ¿Quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Las damas son más felices. ¿Quiénes son más felices, los casados o los solteros? Los casados. Pasados los 40, ¿quiénes son más felices, los hombres o las mujeres?
¿Quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Las mujeres. ¿Por más felices, los casados o los solteros? Los solteros. Ok. Y pasado los 40, ¿quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Pasado los 40, los hombres. ¿Y antes de los 40? Las mujeres. ¿Quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Para la pelea no hay sexo. Ya. ¿Quiénes son más felices, los casados o los solteros? Los solteros, 100%. Pasados los 40, ¿quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Depende también, o de la vida que llevan. Antes de los 40, ¿quiénes son más felices? Los hombres. Muchas gracias. ¿Son más felices, los hombres o las mujeres? Mujeres. Las mujeres, correcto. ¿Quiénes son más felices, los casados o los solteros? Bueno, creo que los solteros. Los solteros, ¿no? La pasamos mejor. Pasado los 40, ¿quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Los hombres, creo. Los hombres. ¿Y antes de los 40? Sí, los dos. ¿Más felices, los hombres o las mujeres? Las mujeres. ¿Y quiénes son más felices, los casados o los solteros? Solteros. ¿Por qué? La pasan mejor. Ok. Pasado los 40, ¿quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Pasado los 40. ¿Y antes de los 40? ¿Quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Bueno, depende de cómo lleve la vida cada uno. Ya. ¿Y quiénes son más felices, los casados o los solteros? No, yo pienso que igual, ya de casado es asunto de convivencia y tratarse bien los dos, pues tratarse de entender. Y ya el soltero, pues, Ok. tiene mucha preocupación. Pasado los 40, ¿quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Básicamente la misma respuesta, porque todo depende de cómo vayas llevando la vida. ¿Y antes de los 40? Bueno, hay más juventud, más salud. Lolo. Ok. ¿Quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Eso igual. Bueno, para mí la felicidad creo que es por ambas partes. Tanto hombre como mujer pueden ser felices. Ok. ¿Quiénes son más felices, los casados o los solteros? Respondería que lo mismo. Tanto casados como solteros pueden ser la misma felicidad. Pasados los 40, los hombres o las mujeres. ¿Qué probabilidades hay más mujeres felices que hombres? Que se manejan más la vida fácilmente. ¿Y antes de los 40? Antes de los 40, ambos pueden ser felices. Tanto solteros, casados, edad, cualquier edad que tengan, para mí igual pueden conseguir la felicidad. Ok, bueno. Usted, ¿quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Depende de qué. Las mujeres. ¿Quiénes son más felices? ¿Los casados o los solteros? Listo. ¿Quiénes son más felices? Pasados los 40, ¿quiénes son más felices? ¿Hombres o mujeres? Mujeres. ¿Y antes de los 40? Mujeres. Mujeres también. Siempre las mujeres. Ya, gracias. ¿Quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Las mujeres. Sí, caramba. ¿Por qué? Otra pregunta. ¿Quiénes son más felices, los solteros o los casados? Solteros. Los solteros. Vamos bien. Ya, pasados los 40, ¿quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Siempre las mujeres. Antes de los 40, ¿los hombres o las mujeres? Bien las mujeres. ¿Quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Los hombres. Los hombres. ¿Quiénes son felices, los casados o los solteros? Los casados. Otra pregunta. Pasados los 40, ¿quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Las mujeres. Mujeres. Antes de los 40, ¿los hombres o las mujeres? ¿Quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Las mujeres. ¿Por qué sí? ¿Quiénes son felices, los solteros o los casados? Depende. Depende de la vida que
son felices, los hombres o las mujeres? Yo creo que antes de los 40, los hombres o las mujeres. De repente los hombres. De repente los hombres porque la edad los hombres son más... ¿Quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Ambos. ¿La otra pregunta es? La otra pregunta es, ¿quiénes son más felices, los solteros o los casados? Dependiendo de cada persona. Dependiendo. Pasados los 40, para ti, ¿quiénes creen que son más felices, los hombres o las mujeres? Creo que dependiendo de cada persona nada más. Dependiendo de cada persona. ¿Son más felices, los hombres o las mujeres? Según su opinión. Ok. No, los hombres, ¿sí o no? Eso sería depende de cómo vive cada uno. Ya bueno. La otra pregunta es, ¿quiénes son más felices, los casados o los solteros? Dicen los solteros porque por la libertad que tienen. Bueno, los casados ya se privan de muchas cosas. Pasados los 40, ¿quiénes son más felices, los casados o los solteros? Pasados los 40. ¿Los casados o los solteros son más felices? Como también después es distinto porque cuando eres mayor, ya, o sea, tú ya, bueno, tu felicidad es con tu familia, pero cuando eres joven o soltero, es lo que quieres es salir, divertir. Bueno, ¿y antes de los 40? ¿Quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Yo creo que depende no específicamente de tu vida, ¿no? Yo creo que depende de cada uno. Hay cosas que me hacen feliz y que ella lo puede aceptar, ¿no? Ella feliz y viceversa con ella. ¿Quiénes son más felices, los solteros o los casados? Bueno, problemas, tiene que ver mucho las parejas. O sea, si es una pareja y cosas así, no creo que sea muy feliz casado, pero si es una pareja... Saber comprender. Claro, es eso. Otra pregunta, pasados los 40, ¿quiénes son felices, los hombres o las mujeres? Pasando las 40. Bueno, yo te puedo decir por el hombre. Yo creo que me siento feliz porque he cumplido muchas cosas, pero ya la mujer ya me gusta de la mujer. Antes de los 40, ¿los hombres o las mujeres? Antes de los 40, te respondo por mí, he sido muy feliz porque estaba también todo difícil, me gustaban las cosas en caso deportivas que podía hacer y las realizaba y me sentía feliz, pero ahora que ya estoy pasando los 40 y ya no tengo la misma vitalidad para hacer cosas que me agradan en cuanto a lo deportivo. Muchas gracias. Listo, gracias. Buenos días. Buen día. ¿Son más felices, los hombres o las mujeres? No, la mujer. Las mujeres. Bueno, la otra pregunta, ¿quiénes son más felices, los casados o los solteros? Los solteros. Solteros. Bueno, la otra pregunta es, pasados los 40, ¿quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Pasados los 40. Los hombres. Los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué se podría? ¿Y antes de los 40? ¿Y antes de los 40? Los hombres. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad vamos a responder las 4 preguntas que se hizo a 30 personas con datos más exactos. Primera pregunta. ¿Quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Podríamos decir que los hombres. ¿Por qué? Por tener quizás mayor oportunidad laboral, en ocasiones mayor cantidad de sueldo, y quizás también por el estilo de vida que podríamos llevar, que es, entre comillas, más sencillo. Pero la Universidad de Southern California, Estados Unidos, no dice totalmente lo contrario. Hicieron investigaciones en 73 países, de los cuales la mayoría salieron que hombres y mujeres son de igual felices. Y el 24% de esas investigaciones de diferentes países salió que las mujeres llegan a ser mucho más felices que los hombres. Segunda pregunta. ¿Quiénes son más felices, los casados o los solteros? Un autor en psicología de la Universidad de California defiende en líneas generales que los solteros llegan a ser más felices que los casados, por tener mayor autodeterminación y mayor posibilidad de desarrollo como personas. Esto desafía la sabiduría convencional, que afirma que los matrimonios
hacen que la persona viva más, sea más feliz y esté mejor. Tercera pregunta. Pasados los 40, ¿quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Un estudio de la Universidad de California, conjunto con Cambridge, publicaron en la revista holandesa que las mujeres llegan a ser menos felices que los hombres, cumpliendo a partir de los 40 años. Con esto podemos responder la cuarta pregunta, que es, antes de los 40, ¿quiénes llegan a ser más felices? Y podemos decir que las mujeres. ¿Por qué después de los 40 los varones? Porque a partir de los 40 llegan a tener mayor estabilidad económica, ya llegan a tener una familia feliz, que es lo que deseaban antes. Entonces, y todo ello va dado que la felicidad se basa en la familia y la economía. También podemos decir que un hombre veinteañero o de 20 años hacia arriba prefiere estar soltero a tener la vida de casado. De acuerdo a David Fishman, nos habla que la felicidad depende de la persona, ¿no? Depende de la vida que llevamos, no mide sexo, no mide las edades. La felicidad depende de uno mismo, de cómo las personas saben sobrellevarlo, ¿no? Saben cómo manejarlo, cómo tratar de vivir la vida para que puedan ser felices.